sí, ¿no? Creo que va a empezar. Me avisa ya si es que está. Sí, ya está, Ok, doctor. Gracias. perfecto, gracias. Entonces les comentaba de que cuando habíamos revisado la definición de parasitismo y habíamos dicho que era una asociación entre dos organismos en el cual uno, llamado parásito, obtiene beneficio de otro, pero también le causa daño, ¿no? Habíamos visto que esa definición también aplica a lo que son virus, bacterias y hongos, pero ya hay disciplinas que estudian a estos grupos de microorganismos, porque existe la virología, la bacteriología, la micología, ¿no? Entonces, la parasitología se encarga del estudio de estos tres grupos, los helmintos, que es una forma formal de decir gusanos, ¿no? Los protozoos, ¿listo? Y los artrópodos de importancia médica. Dentro de los helmintos, observen ustedes aquí en el esquema, hay tres tipos de helmintos: los nemátodos, los céstodos y los tremátodos, ¿correcto? Es importante que de ahora en adelante, a medida que vayamos viendo diferentes nemátodos, ustedes recuerden lo siguiente, que en general los nemátodos, cuando yo les pregunte cuál es el patrón de vida, no me refiero al ciclo de vida, sino el patrón de vida, ellos pasan por estadio de huevo. Del huevo hay una larva uno, hay una larva 2, una larva 3, una larva 4 y finalmente hay un adulto, ¿no? Macho y hembra, ¿ya? Alguien puede decir, yo he encontrado en algunos textos que hay larva 5, es válido. Yo he encontrado algunos textos que dice que después de la larva L4 viene el juvenil, también es correcto. Solo que como no ocurre nada relevante con esos estadios, por eso es que no los mencionamos, ¿ya? Entonces, cualquiera de las tres que ustedes encuentren es válido. La que le estamos diciendo ahora, de los 4 estadios larvales y después viene un adulto, la que ustedes encuentren en internet, que es 5 estadios larvales, no hay problema, o que hay un juvenil y después un adulto, no hay ningún problema. Cualquiera de las tres es válida, ¿ya? Muy bien, entonces, si yo les pregunto, ¿cómo me pueden diferenciar los nemátodos de los céstodos, de los tremátodos? Les pediría que al menos ustedes graben estas tres características, ¿ya? Porque son bien marcadas las diferencias. La primera está en relación a que los nemátodos, observen aquí la imagen de la izquierda, son gusanos cilíndricos. O sea, ¿a qué nos referimos? Si ustedes hacen un corte transversal, ¿ya? En cualquier parte de este nemátodo, van a ver esta figura circular, ¿no? Lo que nos hace suponer que en realidad todo el nemátodo tiene un aspecto cilíndrico, de un cilindro, ¿ya? Eh, Ese es en primer lugar. Y además los nemátodos son de extremos aguzados. Por ejemplo, vean aquí. Eh, Aquí estamos viendo el extremo anterior, aquí va a estar la boca, y aquí estamos viendo el extremo posterior, ¿no? Igual acá, miren, en este hay un extremo anterior y hay un extremo posterior, ¿correcto? Y son aguzados, ¿no? O sea, terminan como que en punta, ¿ya? Esa es la primera característica. Los nematodos son helmintos cilíndricos y de extremos aguzados. Ahora, si yo les pregunto, ¿cómo son los céstodos? Vean acá la imagen. Los céstodos son helmintos aplanados dorso-ventralmente, ¿listo? Y además tienen el aspecto de una cinta, ya como una cinta, y son segmentados. Vean aquí, por ejemplo, hay una estructura, un órgano de fijación, pero después se darán cuenta que el resto del cuerpo está segmentado, ¿no? Ya cuando veamos estos, ustedes van a aprender la morfología específica, pero les voy comentando que en los cestos se puede reconocer un escólex, que es el órgano de fijación, un cuello, que es la zona de proliferación, y el resto del cuerpo se llama estróbila, ¿ya? Y la estróbila está formada por proglótides. Cada uno de estos cuadraditos que ustedes están viendo se llaman proglótides, ¿ya? Entonces, los céstodos, nuevamente, son helmintos aplanados, no son cilíndricos, son aplanados, tienen forma de cinta, ¿listo? Y son segmentados. ¿Cómo son los tremátodos? Que ese es otro tipo de helmintos. Los tremátodos también son aplanados dorsoventralmente, ¿listo? Pero no son segmentados, ¿listo?
y además tienen la forma de hoja o forma foliácea. Entonces, esa es la primera diferencia a nivel de forma, ¿ya? Todo lo que les he comentado en cada uno de ellos es la primera diferencia entre ellos. La segunda, bien marcada, ¿ya? Y que tiene que ver mucho también con la patogenia en alguno de ellos, es el sistema digestivo, ¿ya? Su sistema digestivo. ¿Por qué? Porque en los nemátodos, nuevamente regresamos aquí, ellos tienen sistema digestivo completo. ¿Qué quiere decir? Que hay una boca, después sigue un esófago, después del esófago hay un intestino largo y finalmente desemboca en un ano. O sea, hay boca y ano, ¿ya? Por eso se dice que es sistema digestivo completo. En cambio, en los cestos no tienen sistema digestivo. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo es que ellos se alimentan, absorben los nutrientes? Entonces, lo que ellos tienen es lo que ustedes están viendo aquí abajo. Tienen un tegumento, o sea, digamos su piel, ¿ya? Entre comillas, tienen un tegumento sincitial funcional. A través de este tegumento es que ellos absorben los nutrientes, ¿correcto? Muy bien. Los tremátodos tienen un poco de los dos, o sea, de los nematodos y de los cestos. ¿Por qué? Miren, los tremátodos tienen un sistema digestivo incompleto, porque efectivamente si hay una boca, hay un esófago, hay un intestino que se divide en dos ramas intestinales, ¿ya? Pero que estas ramas intestinales terminan en ciegos, o sea, no hay ano, por lo tanto, ellos tienen un sistema digestivo incompleto. Solo hay boca, ¿ya? Pero no hay ano. Y les dije que tienen un poco de los dos. ¿Por qué? Porque además de eso, además de que tienen un sistema digestivo incompleto, también tienen un tegumento sincitial funcional, ¿ya? Y que son muy parecidos, ¿ah? De los cestos y los tremátodos. Quizás la única diferencia marcada es que en los tremátodos hay unas espinas, ¿no? Dirigidas hacia atrás, que hacen parte de la cutícula, perdón, del tegumento, y que tienen importancia en cuanto al movimiento del tremátodo, ¿ya? Porque esas espinas, como están viendo aquí en el esquema eso de negrito, están dirigidas hacia atrás. Entonces hace que el tremátodo, cuando se mueve, solamente pueda avanzar hacia adelante, porque como está dirigida hacia atrás la espina, si quisiera retroceder, esa dirección de las espinas funcionarían como una especie de ancla, entonces no puede retroceder, solamente avanza, ¿ya? Esto que hemos visto ahora es la segunda diferencia marcada entre estos helmintos, ¿correcto? Vamos a la tercera. La tercera está en relación vamos a decir, al sistema reproductor o a su mismo sexo, ¿ya? ¿Por qué? Porque en los nemátodos ustedes verán que hay dimorfismo sexual. ¿Qué quiere decir? Que ustedes pueden diferenciar un nemátodo hembra de un nemátodo macho. Y este dimorfismo sexual se basa en dos características. La primera es el tamaño, porque las hembras son de mayor tamaño en comparación que los machos. Y la segunda está en relación al extremo posterior del macho, porque miren, en la hembra, que es la de la izquierda, se darán cuenta que es de mayor tamaño, la hembra, el extremo posterior termina recto, ¿ya? Pero en el macho, el extremo posterior o termina curvado, como en este ejemplo, o termina en una bursa copulatriz, ¿ya? Entonces, esos dos criterios hacen parte de su dimorfismo sexual. Si es que lo vemos obviamente de manera externa, ¿no? Porque de manera interna es fácilmente poder diferenciar pues, los aparatos reproductores masculino y femenino, ¿no? En el femenino ustedes van a ver pues los ovarios, los oviductos, el útero, la vagina, la vulva. En el caso de los aparatos reproductores masculinos van a ver pues los testículos, los conductos eferentes, el conducto eyaculador, finalmente la bolsa de cirro-pene, ¿no? O finalmente una espícula copulatriz, ¿ya? Entonces, eso ya es internamente, ¿no? Yo les estoy comentando externamente, ¿ya? Si les trajeran un nemátodo, pues no lo van a abrir en ese momento, ¿no? Sino visualmente tendrían que tener la capacidad de diferenciar y es una hembra o es un nematodo macho, ¿no? Entonces ya les he dado dos criterios. Uno es el tamaño. Las hembras son de mayor tamaño en comparación con los machos y el segundo es el extremo posterior del macho.
porque o es curvado o termina en una bursa copulatriz. ¿Listo? Muy bien, ¿qué ocurre en los céstodos? En los céstodos no hay macho y hembra, sino que ellos son organismos hermafroditas. En un solo individuo están ambos aparatos reproductores, masculino y femenino. Y es más, en cada una de estas proglótidas que yo les he comentado, en cada uno de estos segmentitos, vamos a ponernos acá el puntero. A ver, tatito. Ya está. ¿Pueden ver el puntero? Sí, doctor. Ya, Sí, perfecto, doctor. ya. Entonces, en cada uno de estos segmentos que yo les estoy mostrando, en cada uno de ellos está el aparato reproductor masculino y femenino. Entonces, se darán cuenta que estos cestos tienen un alto potencial reproductivo, ¿ya? Y eso hace que, siendo que en cada uno de esos segmentos están ambos aparatos, ellos son organismos hermafroditas. ¿Qué ocurre en los trematos? Igual, no hay macho y hembra. Ellos también son organismos hermafroditas. En un solo individuo está el aparato reproductor masculino y femenino. Vean ustedes, miren. Aparato reproductor femenino, acá está, miren, el ovario va a estar conectado a un ovotipo, después al útero, ¿correcto? Hay un poro uterino. Si hablamos del aparato reproductor masculino, ahí están los testículos, perdón, acá abajito están los testículos, están conectados a los conductos eferentes y finalmente se hablan en una bolsa de cirro o pene, ¿ya? Hay una excepción en los trematos, que es el género Schistosoma, en el cual sí se puede diferenciar macho y hembra, ¿ya? Pero, o sea, es un tremátodo en el cual sí pueden ver macho y hembra, pero les comento que acá en el Perú no tenemos problemas, no, no está descrito Schistosoma, pero sí a nivel sudamericano, por ejemplo en Brasil, ¿ya? Ellos sí tienen la esquistosomiasis, que es una enfermedad causada por este tremato de Schistosoma manzoni. En ellos sí tienen problemas, e incluso la esquistosomiasis es un problema en salud pública, ¿ya? Pero se los colocaba aquí como una excepción, ¿no? A la regla que estamos comentando. Entonces, al menos esto que les he discutido son tres diferencias bien marcadas, ¿ya? Entre nemátodos, céstodos y tremátodos. ¿Listo? Hasta aquí hay alguna duda, consulta que haya quedado con todo gusto antes de avanzar. Mm, Ninguna, ¿no? Muy bien. Seguimos. Vamos a empezar con la primera enfermedad parasitaria que es la trichocefalosis o llamada también tricuriasis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el parásito que la ocasiona es el Trichuris trichura. ¿Ya? Entonces, por eso le llaman también tricuriasis o trichocefalosis. ¿Por qué trichocefalosis? Porque por la forma de látigo que tienen estos nemátodos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que ustedes están viendo que es delgado, ¿ya? Esto que están viendo que es delgado, vamos a decir que corresponde al extremo anterior, ¿ya? Al extremo anterior. Y lo que ustedes están viendo aquí gruesito, ese es el extremo posterior, ¿ya? Entonces de ahí viene el término trico, ¿no? Porque justamente tricocéfalo, porque justamente el extremo anterior, ya, que vamos a decir entre comillas correspondería a la cabeza, es la parte delgada, ¿no? Por eso le llaman tricocéfalos, ¿ya? Entonces, para simplificar esta parasitosis, ustedes tienen que recordar lo siguiente. Primero, que esta enfermedad parasitaria es característica de zonas tropicales y subtropicales. Ejemplo en nuestro país, zona de selva, ¿ya? Es decir, si a alguno de ustedes les toca hacer trabajo, serún, cuando ya ejerzan su profesión, en estas zonas de selva se van a encontrar mucho con esta enfermedad parasitaria, ¿ya? Y les estoy diciendo porque ese es un antecedente epidemiológico. ¿Qué quiere decir? Van a haber otras enfermedades parasitarias u otras enfermedades infecciosas que pueden causar la misma sintomatología que este nemátodo, pero ya estamos diciendo que un antecedente epidemiológico que ustedes deben considerar es la procedencia del paciente, que es decir, personas que vienen de zona de selva, ¿correcto? Muy bien, para simplificar. Segundo aspecto para simplificar esta enfermedad parasitaria. Además de ser causada por un nemato, tricocéfalo que estamos discutiendo, la localización final del adulto es a nivel del intestino grueso, y eso es importante,
porque van a ver ustedes que hay otros nematodos que hacen daño a nivel de intestino delgado, y por lo tanto la sintomatología también es diferente, ¿correcto? Muy bien. Bien, vamos a empezar con la descripción del adulto, ¿ya? En primer lugar, si hablamos de forma, no se olviden que es un nemátodo, por lo tanto que antes de mencionar látigo, diríamos que es un nemátodo cilíndrico, ¿no? Porque esa es característica de los nemátodos en general, ¿ya? Pero específicamente en este tiene la forma de látigo. ¿Por qué? Porque como les decía, ¿no? Si ustedes lo dividen a este nemátodo en tres partes, o sea, ustedes lo estiran y dividen en tres segmentos proporcionales su cuerpo, podemos decir que las dos terceras partes, ya del largo del nematodo, corresponden a la porción delgada al extremo anterior. ¿Listo? Y el tercio que queda corresponde al extremo posterior. ¿Ya? Básicamente, en este extremo anterior, o sea, todo ese largo es esófago. Todo, o sea, digamos que el esófago es mucho más largo que lo que es el intestino. ¿Ya? Y les estoy comentando esto porque en estos nemátodos, además de lo que hemos estado discutiendo, hay una estructura muy particular que se llama esticosoma, ¿ya? Alguien dirá, ¿qué es el esticosoma? En realidad es una estructura que rodea al esófago, ¿ya? Si ustedes ven, por ejemplo, el esquema de aquí a la derecha, ¿correcto? Lo que están viendo es un corte transversal de justamente una porción, de la porción aquí, o sea, el corte se ha hecho aquí, en la porción delgada. ¿Ya? Y lo que están viendo aquí en chiquitito, donde está el puntero, ese es el esófago. Es un esófago muy delgadito, muy pequeñito, ¿ya? Y todo lo que lo está rodeando aquí, que incluso es nucleado, se llama esticocito, ¿ya? Y los esticocitos están así uno detrás de otro y en conjunto forman pues el esticosoma. Y en realidad el esticosoma, o el esticocito, como ustedes lo quieran ver, ¿no? Son células glandulares que lo que hacen es secretar, ¿ya? ¿Qué secretan? Pueden secretar, por ejemplo, enzimas anticoagulantes. ¿Por qué? Porque este nemátodo, cuando está ya en su localización final, que puede ser, que es el intestino grueso, comienza a hacer un daño exfoliatriz de sustracción de sangre. Y uno de los mecanismos por los cuales ocasiona ese daño exfoliatriz es justamente por su esticosoma, porque es una estructura formada por esticocitos que secretan enzimas anticoagulantes, porque este nemátodo se alimenta de sangre. Ya es más, se ha determinado por individuo cuánto es que se alimenta, o sea, cuánto es que consume, ¿no? Según estudios, se sabe que por individuo, un individuo consume 5 microlitros de sangre, ¿ya? Este dato es importante, sí, porque cuando ustedes vean uncinarias, que son también nemátodos, pero que hacen daño a nivel de intestino delgado, también se alimentan de sangre, ¿ya? Y también se sabe los volúmenes de consumo de esa sangre. Hasta ahora no los quiero marear, vamos a dejar este dato aquí. Cuando veamos ahí, nuevamente les voy a hacer recordar, ¿ya? Entonces, ese es un primer dato. Además de que, nuevamente observando aquí, un corte transversal, vamos a ver, por ejemplo, de afuera hacia adentro, miren, se ve la cutícula, la hipodermis, las fibras musculares. Este espacio en blanco es el pseudoceloma. Toda esta estructura circular ya les he dicho que es el esticocito y que rodean al esófago, que es muy delgadito. ¿Ya? Y lo que está acá abajo, como que interrumpiendo, que es diferente, esa es la banda basilar, que también tiene la función de secretar enzimas, ¿ya? Algunas enzimas proteolíticas, ¿correcto? Muy bien. Entonces, todo esto que estamos viendo, este corte transversal, lo estamos viendo en la porción delgada. ¿Qué pasaría si hiciéramos un corte transversal, pero en la porción gruesa? Vamos a ver esta estructura, ¿ya? No es precisamente cilíndrica, ¿no? Es más que todo triangular, pero en realidad sí tiene las características de un nemátodo, ¿ya? O sea, se sabe que Trichuris trichuri es un nemátodo, ¿no? Entonces, para que no me hagan pues la observación, pero no es exactamente circular, ahí yo lo veo triangular, ¿no? Entonces ya, pues siempre hay sus pequeñas excepciones en las clasificaciones, ¿ya? Muy bien, pero igual, ¿ah? Miren que uno observa la cutícula, la hipodermis, las fibras musculares, el pseudoceloma, y en este caso es un corte transversal probablemente de una hembra. ¿Por qué?
Porque yo claramente veo acá el intestino aplastado, ¿ya? Y veo acá el útero. ¿Cómo reconozco que es el útero? Porque el útero siempre está lleno de huevos en formación, ¿ya? Entonces, este es un corte transversal que le han hecho seguramente aquí a la hembra, ¿correcto? Muy bien. Eh, externamente, ¿ok? Externamente, le voy a preguntar a Rodrigo Ale, en este esquema que estamos viendo, para usted, ¿cuál es la hembra y cuál es el macho y por qué? ¿En cuál esquema, doctor? ¿En ese de izquierda, creo? La hembra, ¿cuál es la hembra? ¿La izquierda o la derecha? Ya. El de la izquierda. La de la izquierda, correcto. Y el macho es el de la derecha. ¿Por qué ha llegado usted a esa respuesta? Bueno, primero porque el de la izquierda tiene útero y el de la derecha pues también termina No, en pero esa... la pregunta fue externamente. Ah, Externamente, sí. ya. Entonces solo porque la hembra termina pues en una estructura más gruesa y recta y el macho termina en una en una espícula, media espiral. No, en un extremo posterior curvado. Ya, eso de la Bueno, espícula ya sería la parte ya más al detalle. Pero en general, siempre lo que hemos dicho, el dimorfismo sexual se basa en lo que usted decía, ¿no? Las hembras son de mayor, ya, que los machos. Y en segundo lugar, las hembras terminan su extremo posterior recto y los machos, en este caso, en este ejemplo, el extremo posterior termina curvado. ¿Listo? Entonces es válido por ahí. Claro, internamente ya usted ya lo ha dicho, ¿no? Tiene pues lo que decíamos, ¿no? Empieza en un ovario, miren, acá está el ovario, se sigue después del oviducto, ¿ya? Está el útero. ¿Cómo sé que es útero? Está lleno de huevos, acuérdense siempre eso, el útero está lleno de huevos. Después se abre en la vagina y finalmente en la vulva. ¿Y dónde se abre la vulva? Entre el final del extremo de la porción delgada y el inicio de la porción gruesa. Ahí se abre la vulva en la hembra, ¿ya? Y si se habrán dado cuenta en este esquema, ya nos está indicando que tiene aparato reproductor único. Y les recalco esto porque van a ver más adelante Ascaris, la hembra, tiene aparato reproductor doble. ¿Cómo doble? O sea, dos ovarios, dos oviductos, dos úteros que finalmente ya se unen en la vagina y se abren en la vulva. ¿Correcto? En el caso del macho, tienen, pues miren, los testículos, ¿ya? Los testículos, los conductos deferentes, ¿no? El vaso deferente, y finalmente se abre en una espícula y la espícula termina en la cloaca. ¿Por qué acá le llamamos cloaca? Porque a ese mismo nivel termina el ano. O sea, como se mezcla el aparato reproductor del masculino y el sistema digestivo, y en una sola abertura, a eso le llaman cloaca, ¿ya? En cambio, en la hembra hablamos de ano. Acá tiene el ano. ¿Por qué? Porque es independiente, miren, la vulva, que es la abertura del aparato reproductor femenino, e independiente a lo que es el ano, la porción terminal de su sistema digestivo. En cambio, en los machos no ocurre eso. En los machos, al mismo nivel, termina el aparato reproductor masculino y se abre el ano. Entonces, por eso le llaman cloaca, ¿ya? Y los machos presentan una espícula, una única espícula. Les aclaro esto porque en Ascaris es dos espículas. Y esta única espícula de Trichuris trichura está rodeada por una vaina membranosa espinosa, ¿ya? De repente hay alguna duda por ahí que dirán, ¿y para qué es la espícula? Más que todo tiene una función de sostén, ¿no? Porque de agarrar a la hembra, ¿ya? De mantener la unión para que se dé la fecundación. ¿Listo? Muy bien. El otro estadio que, ¿por qué nos estamos dando detalle en explicar los adultos? Hay que entender un poco, o sea, el porqué de las cosas. Porque es muy probable que ustedes vean adultos en un caso de un prolapso rectal, ¿ya? Es decir, cuando se sale la porción terminal del intestino grueso, ¿no? Es visible y ustedes van a ver en la mucosa pegados estos nematos, entonces es importante que sepan reconocerlos. O de repente, si es que ustedes practicarán una rectoscopía, ¿ya? Por esa razón también. Y la razón de conocer al huevo de estos nematos es porque el huevo es el estadio de diagnóstico. Es decir, que si ustedes sospechan de esta enfermedad parasitaria, es muy probable que cuando ustedes soliciten el examen de heces,
en laboratorio encuentren este huevo, ¿ya? Ahora, puede ocurrirles de que si trabajan, hacen su serum en zona rural, pues ese día no le ha tocado al de laboratorio y no se van a ustedes a quedar con la duda, ¿no? Entonces ustedes, si hay un microscopio, ustedes mismos pueden pedir el examen de heces, con todas las indicaciones que hemos dado ya en la charla anterior, y llevar a observar a microscopio, ¿no es cierto? Como es un huevo, lo colorearían con Lugol, ¿se acuerdan? ¿No? Porque no tiene movilidad. Y observarían a microscopio a 40 aumentos, ¿ya? Y lo que tienen que buscar es un huevo que tiene estas características. Y solo les pido que se acuerden de dos características. La primera, que los huevos de Trichuris trichura tienen, como ven aquí, forma de barrilito. Así lo llamamos en la cátedra. Y es muy probable que ustedes en otra bibliografía encuentren forma ovoide o forma de balón de fútbol americano, ¿ya? Cualquiera de las tres es válida, pero denle prioridad a la forma de barrilito. El tamaño no es importante porque generalmente los microscopios que están en los laboratorios pues no tienen el objetivo calibrado, ¿no? Entonces, solo tendrán que recordar que en general los huevos de los nematodos miden alrededor de las 50 micras, ¿ya? Como un recordatorio simple. Entonces, la primera característica es la forma de barrilito, y la segunda, no se aprendan todos los nombres de aquí, sino simplemente recuerden que tienen tapones mucoides o mucosos en los extremos, ¿ya? Suficientes esas dos características, forma de barrilito y los tapones mucosos, para reconocer un huevo de Trichuris trichura. Y es el único que tiene esta forma, porque van a ver otros huevos, se van a dar cuenta que no hay forma que se confundan con un huevo de Trichuris trichura. Muy bien. Finalmente, para terminar esta parasitosis, en relación al ciclo de vida, si en el ciclo de vida ustedes observan un único hospedero, podemos empezar diciendo que este es un ciclo monoxeno, de un solo hospedero, en el cual el hospedero es el hombre. Entonces, al ser un ciclo monoxeno, ya no aplica esas definiciones que hemos estado aprendiendo de hospedero definitivo, hospedero intermediario, ¿no? Porque solo es un solo hospedero, ¿ya? Lo siguiente que era importante era el estadio infectante, o sea, cómo el hombre adquiere la trichocefalosis, cuál es el estadio. Y el estadio, ojo, es el huevo en cuyo interior hay una larva 1, o sea, es un huevo ya maduro que en su interior tiene una larva 1 del primer estadio. ¿Por qué es importante esto? Porque si hubiera este huevo, que es de la derecha, este es otro tipo de huevo, ya es un huevo inmaduro, huevo apenas embrionado, ¿no? Pero no es un huevo larvado. Entonces, ¿qué quiere decir? Si una persona se infecta con estos huevos, no le va a pasar nada, no va a adquirir la trichocefalosis, porque estamos diciendo que el estadio infectante para adquirir esta enfermedad parasitaria es precisamente este huevo, el huevo larvado, en cuyo interior hay una L1. Los mecanismos de infección, no se acostumbren a decir mano, agua, verduras. O sea, tienen que describir la acción. Entonces, ¿cuál sería la acción? Que las manos hayan estado contaminadas con este estadio infectante y que el hombre se la haya llevado a la boca. O que haya bebido agua que haya estado contaminada con este estadio infectante, ¿no? Y de esa forma ha adquirido la enfermedad parasitaria. O que el hombre haya comido frutas o verduras mal lavadas que hayan estado contaminadas con este huevo larvado que en su interior tiene una L1, ¿ya? Evidentemente, cualquiera sean de los tres mecanismos, la puerta de entrada es la vía oral, ¿correcto? ¿Y cuál es la ruta de migración interna? O sea, ¿cuál es la ruta que sigue el huevo una vez que ha ingresado? Entonces pasa por el esófago, pasa por el estómago, y en el estómago, eh, por los jugos gástricos, la pared, ¿no? Que aquí lo hemos visto, miren, tiene una pared externa, ¿ya? Hay una pared quitinosa. Entonces, generalmente ambas paredes, por los jugos gástricos, se reblandecen, ¿ya? Se ablandan. Entonces, cuando el huevo pasa, ya habiendo sido reblandecida, pasa del estómago al intestino, hay un cambio de pH, porque obviamente en el estómago hay un pH ácido y en el intestino es un pH ya más alcalino. Entonces, ese reblandecimiento y ese cambio de pH es lo que produce el desenquistamiento. O sea, el huevo, cuando llega al intestino delgado, está mal dicho desenquistamiento,
sino el término es eclosión, lo estoy mezclando con protozoos, van a disculpar. Entonces el huevo eclosiona, ¿ya? Y al eclosionar, obviamente se quiere decir que esa pared se abre y lo que va a liberar es lo que había adentro. Y ustedes tienen que recordar que había adentro una larva uno, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre con esa larva uno? Además del esticosoma, que les estaba mencionando en la parte de morfología, esta larva uno tiene un estilete bucal, ¿ya? Que va a funcionar como una especie de un taladro. Entonces, gracias a ello, comienza a introducirse en la pared intestinal, específicamente en las criptas glandulares del intestino delgado. Y ahí, a ese nivel, se da la maduración o desarrollo del alvar. Es decir, pasará de L1 a L2, a L3 y finalmente a L4. Cuando llega al estadio de L4, recién ahí va a viajar al intestino grueso. Para que me entiendan un poco aquí, miren, tengo un video para que vean un poco cómo es que llega al intestino grueso, ¿ya? Primero que lo que van a ver es, un ratito, ¿ya? Van a ver que los huevos llegan al intestino grueso, ya han pasado por el estómago, ha sido reblandecida la cubierta y se produce la eclosión y liberan la CL1. Esta CL1, gracias a su estilete, comienzan a introducirse en la pared intestinal, específicamente en las criptas glandulares, donde van a madurar. Una vez que llegan al estadio de L4, ¿no? Se sueltan de las criptas y comienzan a migrar del intestino delgado al intestino grueso. Maduran, llegan al estadio adulto y como adultos comienzan a atravesar la pared intestinal, pero a nivel de intestino grueso. O sea, la localización final de los adultos de Trichuris trichura es a nivel de intestino grueso. ¿Correcto? Muy bien. Como ya son adultos y ya se sabe que tienen los aparatos reproductores desarrollados, puede ocurrir la cópula entre ellos, ¿no? Entonces copula el macho con la hembra y es la hembra la que comienza a eliminar huevos, ¿no? Que los huevos van a seguir su recorrido a través del intestino y finalmente van a ser eliminados en las heces. Entonces, ¿cuál es el estadio de salida? Los huevos no embrionados. Entonces, quiere decir que el estadio de salida es diferente al estadio infectante, ¿no es cierto? Y también quiere decir que este huevo que cae en el suelo va a desarrollar, va a madurar en el suelo, ¿ya? Y nosotros hemos dado un término cuando ocurre un desarrollo, maduración de cualquiera de los estadios de los nematodos en el suelo. ¿Cómo se llama ello? ¿Cómo se llama ese tipo de nemátodos? Que alguno de sus estadios desarrolla en el suelo. ¿Qué dice Rancés Álvarez? No, doctor, no sabría la verdad. Ok, no hay problema, Rancés. ¿Qué dice Caterina Ancalie? Doctor, también estoy en duda, no sabría qué decirle. Ok, vamos a ver. ¿Qué dice Fabiola Andía? Lo siento, doctor, no sé. Ok, estamos ahí dudando. Yumi Angles, hasta ahí llegamos. Si no pueden, ya se rinden, ¿ya? Yumi Angles. Doctor, también estoy en duda. Correcto. Abrimos la última pregunta. ¿Alguien que sepa cómo se llama a esos helmintos en los cuales algunos de sus estadios desarrollan en el suelo? Doctor, ¿Sí? ¿Nombre? Geoelmintos. Joeli. Correcto. Geohelmintos. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Joeli Joeli. Calderón. Número 7. Ya, Joeli. Listo. Entonces, como dice Joeli, aquellos, por ejemplo, nemátodos, en los cuales alguno de sus, ojo, no estoy diciendo que sean específicamente los huevos, sino alguno de sus estadios desarrolla en el suelo o madura en el suelo, se le llaman geohelmintos, ¿ya? Y estamos viendo que eso ocurre con este tipo de nemátodo. ¿Por qué? Porque miren, el huevo que sale en las heces y que cae al suelo es un huevo no embrionado. Y en el suelo, ¿no? Pasa a ser un huevo embrionado y finalmente a un huevo larvado. O sea, quiere decir que ha habido una maduración, ha habido un desarrollo, ¿ya? Por eso es que se le llama geohelminto. Vamos a ver si en la siguiente parasitosis también ocurre lo mismo, ¿ya? Pero antes de dejar esta, yo les debo preguntar lo siguiente. Estamos viendo que en el esquema que el mecanismo de transmisión es el fecalismo, ¿correcto? Ya.
Y estamos diciendo que en el suelo será la maduración o desarrollo de este huevo. Por eso es que es un geohelminto. Ese desarrollo de pasar de un huevo no embrionado a un huevo larvado puede ser en 15 o 30 días, ¿correcto? Pero, ojo, no se olviden que esta es una parasitosis de zonas tropicales y subtropicales. Por lo tanto, ¿bajo qué condiciones se da ese desarrollo? Siempre y cuando el ambiente tenga un suelo arcilloso, haya alta humedad relativa, haya alta temperatura y sea un suelo sombreado. Condiciones que las da las zonas de selva. Por eso es que esta parasitosis es prevalente en esas zonas de selva. ¿Listo? ¿Qué tienen que desarrollar ustedes? De darse cuenta de la patogenia, cómo es que hace daño este parásito. Ya, bajo la forma de larvas no hace mucho daño. El principal daño es bajo la forma de adulto, a nivel de intestino grueso. Entonces, no se olviden, quiero que me describan cuál es el daño, cuáles son los mecanismos por los cuales hace ese daño, cuáles son las manifestaciones clínicas, ¿listo? Y cuando vean lo que es diagnóstico, no se olviden, siempre el orden, antecedentes epidemiológicos, sospecha clínica y finalmente los exámenes de laboratorio que ustedes solicitarían para el diagnóstico de esta enfermedad parasitaria. ¿Alguna duda o consulta aquí? Correcto. Bien, entonces vamos ahora a ver. Sí, adelante. Doctor, yo tengo una pregunta, es que me he confundido. En el mecanismo de transmisión, ¿es correcto decir que el huevo maduro del L1 es el estadio infectante ya? Y este va a pasar luego a las manos y cuando una persona intente comer algo, ahí se transmite. ¿Ese sería el mecanismo? No, ¿O no, no, no lo lleve por ahí mejor. Mire, yo he visto que alguna bibliografía lo simplifica y dice la transmisión es feco-oral, dice, ¿no? Feco-oral. Entonces, feco-oral es un resumen de decir que haya que el paciente defeca, ¿no es cierto? Salen los huevos no embrionados, ¿ya? Y finalmente oral, ¿no? O sea, ¿cómo es que llega a la boca ese huevo? Previa maduración en el suelo, ¿ah? Eso es importante. Eh, Llega a través de las manos, a través del agua contaminada o a través de las verduras o frutas mal lavadas, ¿ya? Así sería mejor para simplificarlo, transmisión fecal. Pero más correcto, porque es más sencillo, es que lo maneje como estamos viéndolo nosotros, que hay mecanismos de infección por los cuales el hombre adquiere la parasitosis y hay mecanismos de transmisión por los cuales la parasitosis se transmite persona a persona. ¿Ya? Mejor véalo así. ¿Sí? Gracias, doctor. Y una cosa más, ¿el Sí. mecanismo de infecciones sería igual que decir que el mecanismo que estos huevos maduran? Porque cuando usted dice que pasa del esófago al estómago y del estómago reblandece su Esa padres, es esa es la ruta de migración interna. No tiene ah, nada que ya. ver con mecanismo. Sí, ruta de migración interna. Sí, entonces siempre cuando resuelvan los ciclos, es muy buena la consulta, véanlo por estadio infectante, mecanismos de infección, puerta de entrada, ruta de migración interna, ¿ya? Incluso en la ruta de migración interna podrían ver si hay alguna migración de las larvas y la localización final del adulto, ¿ya? Mecanismo de transmisión y estadio de salida. ¿Por qué es importante verlo así? Porque miren, si usted lo ve con el estadio infectante y el estadio de salida puede comparar. Si son los mismos, o sea, quiere decir que el huevo no madura, sino que es inmediatamente infectante. Pero en este caso hemos visto que el huevo era diferente, ¿no? El estadio infectante era diferente al estadio de salida. Entonces quiere decir que hay una maduración fuera del organismo. Y algo que se sabe de estos nematodos es que esa maduración es en el suelo, por eso es que le llaman geohelmintos, ¿ya? Otra parte importante de verlo separado es que una cosa son medidas profilácticas y otra cosa son medidas de control. Las medidas profilácticas son medidas que uno establece, pero que le sirven solamente a la persona que las implementa. O sea, yo, un ejemplo, yo me lavo las manos, no le va a beneficiar a usted que yo me lave las manos, sino a mí, porque va a evitar que yo me infecte con esa enfermedad parasitaria, ¿correcto? Yo voy a hervir el agua antes de beber, me beneficia a mí, ¿no es cierto?
yo lavo bien las verduras que voy a consumir, me beneficia a mí. Entonces, por eso les he enseñado. Los mecanismos de infección, a partir de ellos, nosotros sacamos las medidas profilácticas, ¿ya? Y por otro lado, están los mecanismos de transmisión, ¿ya? Porque a partir del mecanismo de transmisión, yo voy a sacar las medidas de control. Y les dije que las medidas de control son medidas que funcionan a nivel grupal. Un ejemplo, si el mecanismo de transmisión es el fecalismo, como estamos viendo ahí, la educación sanitaria, o sea, que nosotros eduquemos a esa persona que no debe estar defecando a campo abierto, beneficia a una comunidad. ¿Por qué? Porque esa persona no contamina los suelos y los niños que pueden jugar alrededor no se infectan. ¿Ok? Otra medida de control podría ser el uso de letrinas, principalmente en esas zonas de selva. ¿Por qué? Porque si una persona ya no defeca en el suelo, sino lo hace en una letrina, entonces ya no se contaminan los suelos y eso beneficia a una población. Beneficia a una población, ¿por qué? Porque no tiene acceso a esas heces o porque de repente esas heces no llegan a los cuerpos de agua. Recuerden ustedes que en selva llueve bastante. Otra medida de control sería, digamos, dar tratamiento a ese paciente. ¿Por qué es medida de control? Porque si nosotros damos tratamiento a esa persona ya no va a eliminar huevos, por lo tanto ya no contamina suelos, por lo tanto una población, una comunidad se beneficia. Entonces, al menos cuando veamos enteroparásitos, o sea, parásitos que afectan el intestino delgado, el intestino grueso, manéjenlo así. Mecanismos de infección, mecanismos de transmisión. ¿Ayudó un poco más o los he mareado? Si los he mareado, alguien dígame, con todo gusto lo volvemos a explicar en el ciclo de vida. Si ha quedado claro, también ya es bueno saber para seguir avanzando. Ok, esta segunda parasitosis también es característica de zona de selva. ¿Listo? Y nuevamente vayamos a lo simple, o sea, cosas que les permita recordar rápidamente. Como antecedente epidemiológico tendría que ser la procedencia de zona de selva. Ese es un dato importante. Y el segundo dato es que atención, este es el nematodo más grande con el que se van a cruzar. ¿Ya? Creo que tengo una lámina de comparación. Acá está, miren, aquí. Y en esta lámina de comparación se darán cuenta los tamaños por los cuales se pueden presentar estos ascaris lumbricoides. Miren, entre 20 hasta 35 centímetros. Entonces, antes de avanzar, hagan más o menos con sus manos un tanteo de cuánto es, pues, 35 centímetros. Ya, hasta ese tamaño puede llegar a medir un ascaris lumbricoides hembra, al menos, la hembra, ¿ya? Porque el macho es de menor tamaño, ¿no es cierto? Muy bien. Otro que es grande, ¿ya? Pero que no lo elimina el hombre, es el Toxocara canis. O sea, quiere decir que ¿quién lo elimina? El perro, ¿ya? Pero este incluso apenas llega hasta 15 centímetros. ¿Quién? La hembra, ¿correcto? Nunca van a ver que un hombre elimine un Toxocara canis. ¿Por qué? Si bien es cierto, la toxocariosis es una zoonosis, ¿ya? O sea, es una enfermedad parasitaria de animales, en las cuales el hombre accidentalmente se puede infectar. Como el hombre no es el hospedero natural, las larvas no desarrollan adultos, simplemente se quedan como larvas. Por esa razón, y además de que no hacen daño a nivel del sistema digestivo, sino principalmente hacen daño a nivel, vamos a decir, sistémico, a nivel, por ejemplo, a nivel ocular o a nivel de vísceras, ¿ya? Y ahí se quedan las larvas. Entonces, no tienen acceso vamos a decir, no desarrollan en el sistema digestivo adultos, por eso es que el hombre no elimina Toxocara canis adultos, solo el perro, porque el perro sí es hospedero natural del Toxocara canis y el gato del Toxocara cati, ¿ya? Pero ya les pongo como una referencia de tamaño, ¿no? O sea, si alguna vez ven en las heces de sus perritos o sus gatitos, no van a decir pues que es Ascaris lumbricoides, porque el Ascaris lumbricoides es también exclusivo del hombre, ¿ya? Entonces no está en el gato, en el perro. Y el nematodo del perro no está pues en el hombre, ¿ya? Al menos de estos ejemplos que les estoy mostrando. El Trichuris trichura, que es el que hemos visto al inicio, miren el tamaño, 3 a 5 centímetros. O sea, nada que ver
con el Ascaris lumbricoides. Además que estas trichuras tienen la forma de látigo, ¿se acuerdan? Y hay una larva que pueden encontrarlo de nemátodo, ¿ya? Que es el anisakis, que pueden encontrarlo en la carne de pescado. Generalmente uno puede adquirir la anisakiosis por el consumo de carne de pescado cruda o insuficientemente cocida. Acá principalmente sería pues el ceviche, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esta es una enfermedad parasitaria también, la anisakiosis. Bueno, este esquema solamente para que les quede claro que el Ascaris lumbricoides es el nematodo más grande que se van a encontrar, ¿ya? Muy bien, vamos a la descripción. Entonces, la ascariosis, como ven aquí, es causada por el Ascaris lumbricoides, ¿ya? Y voy a aprovechar este momento para que de ahora en adelante, porque ya vamos a empezar a manejar nombres científicos, no cometan el error de, en primer lugar, el nombre científico, ¿ya? Es binomial, está compuesto por un género, Ascaris, y una especie, en este caso lumbricoides. O sea, ¿qué quiere decir? Puede haber, por ejemplo, Ascaris, pero en el cerdo. Ese sería el género Ascaris también, pero la especie ya no es lumbricoides, la del hombre, sino del cerdo Ascaris suis, ¿ya? O swing, Ascaris swing, creo que, no me acuerdo bien. Entonces, lo que quiero que recuerden es que los nombres científicos son binomiales, o sea, siguen la nomenclatura binomial. Están formados por un género, ¿ya? Y una especie. Ese es lo primero que quiero que recuerden. Lo segundo que quiero que recuerden es que al ser nombres científicos que tienen origen en palabras, o sea, son palabras latinizadas, en latín, tienen que ir en cursiva, siempre en cursiva. No les voy a aceptar ni en la guía, ni en su informe de investigación formativa, que coloquen nombres científicos en letra script. Tienen que ir en cursiva, porque son palabras en latín. Y lo tercero que les voy a evaluar, les voy a verificar, es que el género, ¿ya? El género, siempre la primera letra va en mayúscula y el resto en minúscula. Y la especie, todo va en minúscula, ¿correcto? Muy bien, son dos cosas que quería llamarles la atención. Entonces, de ahora en adelante, ya les hemos explicado y por favor no hay que cometer esos errores más adelante. No va en cursiva el nombre del autor que describió, solamente los nombres científicos, porque ya les he dicho que son nombres que tienen palabras en origen latín, ¿ya? O son latinizadas. Muy bien, otro aspecto importante que vamos a ver es la morfología. Si hablamos de forma cilíndrica, característica de todo el grupo nemátodos, ¿ya? Si hablamos de tamaño, ya les he dicho, son los más grandes. Ahora, hay dimorfismo sexual, no se olviden, o sea, quiere decir que las hembras son más grandes, acá lo pueden ver. Las hembras miden de 20 hasta 35 centímetros de largo, mientras que el macho de 15 a 20, ¿ya? Siempre el macho de menor tamaño. Parte del dimorfismo sexual, la segunda característica externa, es que el extremo posterior del macho es curvado, ¿no es cierto? Muy bien. En cuanto a la coloración, tienen una coloración rosada o blanco nacarado. Rosado es cuando está recién emitido, ¿ya? Blanco nacarado, de repente cuando ya les traigan muestras de heces fijadas, puede ser ahí. Y tienen una cutícula anillada, ¿ya? Muy bien. ¿Qué nos interesa un poco para identificarlo además del tamaño? Si ustedes tuvieran la oportunidad de hacer un corte transversal justo en la parte anterior donde está la boca y lo vieran al microscopio por vista apical, van a ver que en el centro efectivamente está la boca y esta boca está rodeada por tres labios, un labio dorsal y dos labios lateroventrales, ¿ya? Ya más en detalle, podemos ver que en cada uno de esos labios hay papilas, ¿ya? Estas son las papilas. Un ratito voy a ponerme el mouse con el puntero. O sea, estos son los dientes, ¿ya? Y estos de acá son las papilas. Y las papilas son dos, miren, una aquí, otra aquí, igual aquí, una aquí, otra aquí, o sea, dos por labio. Y en cada papila hay unas estructuras sensoriales que se llaman ánfidos, ¿ya? Acá está el nombre, miren, ánfidos, que son estructuras sensoriales. Hay también estructuras sensoriales en la parte final o sea, en el extremo posterior,
pero esas ya no se llaman ánfidos, sino se llaman fásmitos, ¿ya? Muy bien. En relación si ustedes hicieran un corte transversal, ¿ya? De estos nemátodos, de afuera hacia adentro, ¿qué van a observar? La cutícula, es eso transparente, la hipodermis, a partir de la cual se forma la cutícula, que es eso medio naranja, las fibras musculares, ahí miren las fibras musculares, ya en rosadito, van a ver un espacio hueco, que ese es llamado pseudoceloma, que está lleno a un líquido a alta presión, por eso es que se le ve así bien turgente, bien llenito, ¿no? Porque por dentro tiene un hueco, pero está lleno con líquido, ¿ya? Entonces por eso se le ve así bien, bien turgente a este nematodo. Tiene un intestino aplastado, ¿ya? Intestino aplastado, ¿ya? Y dependiendo si era macho o era hembra, pues se va a ver segmentos del ovario, del útero, ¿no? De los oviductos. O si fuera macho, segmentos de los testículos, de los conductos, del conducto deferente, ¿no? ¿Qué deben recordar acá? Lo que les he dicho hace un momento, que la hembra de Ascaris lumbricoides tiene aparato reproductor doble, o sea, dos ovarios, dos oviductos, dos úteros que se unen en una vagina y que finalmente esa vagina se abre en una vulva. De repente alguien tiene curiosidad de dónde está la vulva. En la hembra, si ustedes lo dividen en tres segmentos proporcionales, diríamos que la vulva está en la parte final del segmento anterior. No sé si se entiende, ¿ya? O podrían decir, pues, ¿no? En el inicio del segmento medio, ¿no? Muy bien. Ya. Nuevamente, ¿por qué nos estamos dando la molestia de estudiar al adulto? ¿Ya? Porque es muy probable que ustedes o les traigan adultos, ¿no es cierto? Porque la persona ha eliminado espontáneamente un adulto y les suelen traer así en envases, ¿no? Fijados con formol. ¿Ya? Y el huevo, porque el huevo es estadio de diagnóstico, eso es lo que sale en las heces, ¿ya? Como les he dicho, los huevos están alrededor de las 50 micras, ¿ya? Este huevo es un huevo redondeado, algunas veces ovalado, pero la característica más importante que ustedes deben recordar, así como en el otro había tapones mucosos y forma de barrilito, lo que ustedes deben recordar en el caso del huevo de Ascaris es la cubierta mamelonada. ¿A qué se refiere? Es una cubierta, o sea, la capa más externa del huevo, es una capa como que tuviera chichones. No sé si logran ver aquí en esta, que se ve como que con chichoncitos. ¿Ya? Eso se refiere a cubierta mamelonada. ¿Ya? Una persona puede eliminar este tipo de huevo, que es el huevo fértil, el que les acabo de describir, pero también en las heces de esa persona que tiene un ascaris, puede eliminar estos huevos infértiles, ¿ya? Que son huevos más alargados, un poco más grandes que estos, ¿no? Aunque acá la imagen está al revés. Ya son más alargados y alguien dirá, pero ¿por qué salen infértiles? Porque probablemente esa persona tiene una ascariasis, pero solamente hay hembras, o sea, no hay machos y por lo tanto no hay fecundación. Entonces la hembra produce huevos, pero no han sido fecundados. Ya, entonces estos huevos infértiles no desarrollan, pero se puede eliminar en las heces, ¿no? Y también hay huevos decorticados, o sea, huevos que carecen de justamente esta capa mamelonada. Ambos huevos, el infértil y el decorticado, no desarrollan, o sea, simplemente en el medio ambiente ya se destruyen, ya por las condiciones extremas. En el caso del infértil, porque pues no está fecundado, entonces no va a desarrollar. Y en el caso del decorticado, como no tiene la capa mamelonada, simplemente las condiciones ambientales lo destruyen, ¿ya? Muy bien. Para terminar, ciclo de vida. El ciclo de vida, nuevamente, este es un ciclo monoxeno de un solo hospedero, en este caso el hombre. El estadio infectante ya es diferente del estadio infectante de la parasitosis anterior, porque este es un huevo maduro, pero en cuyo interior hay una larva de segundo estadio, ¿correcto? La similitud está en que los mecanismos de infección sí son los mismos, o sea, manos contaminadas con ese huevo, agua contaminada con ese huevo o verduras contaminadas con ese huevo, solo que el estadio infectante es diferente, ¿no? La puerta de entrada es la vía oral y la ruta de migración interna demora entre 2 a 3 semanas y consiste en una fase de migración y una fase de localización. Entonces, antes de entrar a hablar en ellas, vean ustedes, una vez que la persona ha ingerido estos huevos,
en cuyo interior tienen una larva L2, el huevo pasa por el esófago, el estómago. Va a ocurrir lo mismo que hemos explicado hace un momento, ¿no? Que los jugos gástricos reblandecen la cubierta, que una vez que llega al intestino por el cambio de pH y por ese reblandecimiento se produce la eclosión, ese es el término correcto. ¿Y qué libera? A ver si están atentos. ¿Qué libera Marcos Bustos? Una vez que ese huevo eclosiona, ¿qué libera? Libera el estadio L2. Correcto, muy bien. Entonces libera la L2. Y habría que saber qué ocurre con esa L2. Como dice acá, la L2 atraviesa la pared intestinal, o sea, atraviesa la mucosa, incluso llega hasta la submucosa. Y ustedes saben que a nivel de la submucosa ya hay, pues, ya está irrigada, ¿no? O sea, ya hay capilares. Entonces, lo que va a hacer este L2 es atravesar la pared vascular de esos capilares y se va a meter en la sangre, en la circulación. Y por vía hematógena, ojo, esa misma L2 va a pasar por el hígado, ¿ya? Y después va a llegar al corazón. Y del corazón va a pasar al pulmón. ¿Quién? La misma L2. Una vez que esta L2 llega al parénquima pulmonar, ahí recién muda a una L3 y finalmente a una L4, ¿ya? Y la L4 es la que va a migrar a través del parénquima pulmonar hasta llegar a los bronquiolos, después asciende a los bronquios, después a la tráquea, a la faringe y finalmente esa L4 es deglutida, ¿ya? Y esa L4, una vez que es deglutida, llega nuevamente, o sea, pasa por el estómago, ¿no es cierto? Llega nuevamente al intestino delgado y en el intestino delgado alcanza ya la madurez sexual y llega al estadio de adulto, ¿ya? Entonces, quiero que noten algunas diferencias y le voy a preguntar, a ver, por ejemplo, Nicole Camarena. Nicole, Sí, doctor. si yo le pregunto, ¿en qué órgano se da el desarrollo larval de la trichuriasis y en qué órgano se da el desarrollo larval de la ascariasis? ¿Qué responde? Doctor, en el duodeno. ¿De quién en el duodeno? ¿De quién?